Hola, bienvenidos a una sesión más de nuestro curso de geometría analítica en el tema de las cónicas. El día de hoy vamos a hablar de la parábola. Correcto. ¿Qué es una parábola? Bueno, dado una línea recta fija y un punto fijo que llamamos foco, la parábola es el lugar geométrico formado por todos aquellos puntos que equidistan tanto de la línea recta que se llama directriz como del punto que se llama foco. Es lo que estamos describiendo por medio de este conjunto de puntos U en el plano cartesiano con coordenadas XY, tales que la distancia del punto U al foco es exactamente la misma distancia que hay del punto U a la recta que llamamos directriz. Bueno, al igual que en el caso del elipse, hay casos en que es más sencillo describir su ecuación y otros casos en que es más complicado. Muy bien, entonces vamos a mostrar una gráfica de la parábola. Vamos a decir cuáles son los elementos principales que intervienen o con los que cuenta la parábola, y posteriormente vamos a ver cómo deducir la ecuación de la parábola, así como de sus rectas tangentes, y cómo se puede dibujar usando solamente regla y compás. Bueno, claro, regla y compás electrónicos con nuestro programita de GeoGebra. Bueno, entonces, elementos distinguidos de la parábola, el vértice. ¿Qué es el vértice de una parábola? Pues es el punto en donde la parábola va a cortar a la perpendicular a la directriz que pasa por el foco. Esta recta perpendicular a la directriz que pasa por el foco se llama eje focal, como lo estamos diciendo en este segundo punto. El lado recto, de manera similar al caso del elipse, es la cuerda perpendicular al eje focal que pasa por el foco y que está limitada, cuyos extremos quedan limitados por la parábola. Bueno, la directriz y el foco son dos elementos fundamentales en la definición. La directriz es la línea recta, tal que la distancia de un punto U a esta recta es la misma que la distancia del punto U al foco. Entonces ya dijimos que es el foco, que es la directriz, que es el eje focal, y al desarrollar la ecuación va a aparecer un parámetro. ¿Qué va a estar midiendo ese parámetro? Va a medir la distancia que hay del foco al vértice. En este caso el vértice va a jugar el papel del centro de nuestra cónica, ¿sí? Entonces el parámetro C va a ser la distancia del foco al vértice. Entonces vamos a verlo en la gráfica. Entonces aquí tenemos en color rojo nuestro foco y nuestra recta directriz. La línea perpendicular a la directriz que pasa por el foco es el eje focal. Nuestra parábola, que estamos aquí representando en color azul, está formada por todos aquellos puntos tales que la distancia del punto U a la recta directriz, y acuérdense que la distancia de un punto a una recta la medimos tomando el segmento perpendicular a la línea recta que pasa por nuestro punto U. Entonces aquí tenemos que esta distancia es exactamente la misma que hay del punto U al punto F. Entonces, si dibujamos todos estos puntos de manera continua, obtenemos el trazo de esta parábola. Y el punto donde esta parábola corta al eje focal es el vértice. Bueno, en particular, del foco a la directriz, el eje focal es perpendicular. Si me fijo en el pie de esta perpendicular sobre la directriz, el vértice es el punto medio entre este punto de aquí
y el foco. Entonces no necesito tener dibujada toda la parábola para conocer en dónde queda el vértice. Basta fijarme en el eje focal, tomar en cuenta el punto donde este eje focal corta la directriz y tomar el punto medio entre el pie de esta perpendicular y el foco, y eso nos da nuestro vértice. ¿Cómo vamos a obtener la ecuación de la parábola? Bueno, al igual que en el caso de la elipse, y como veremos también en el caso de la hipérbola, es muy simple deducir la ecuación si la directriz y por ende el eje focal son paralelos a nuestros ejes de coordenadas cartesianas. Entonces, el primer caso que vamos a considerar va a ser el siguiente. Entonces, consideremos el foco en el punto C, 0, la directriz, la recta x igual a menos c, o si quieren x más c igual a 0, entonces noten que el vector normal es el 1,0 que tiene norma 1. Entonces, pedir que la distancia del punto U al foco sea exactamente la misma distancia que del punto U a la recta directriz, usando la fórmula de la distancia, pues nos queda que la raíz cuadrada de x menos c elevado al cuadrado más el cuadrado de y sea igual al valor absoluto de x más c sobre la raíz cuadrada de 1 más 0, que es raíz cuadrada de 1, que es 1. Entonces simplemente nos queda valor absoluto de x más c. Como ambas cantidades son no negativas, esto también equivale a pedir, si elevo ambos lados al cuadrado, que el cuadrado de x menos c más el cuadrado de y sea igual al cuadrado de x más c. Muy bien, entonces desarrollemos estos binomios cuadrados y podemos ver que por un lado tenemos el cuadrado de x menos 2 veces cx más c cuadrada más y al cuadrado es igual a x cuadrada más 2cx más c cuadrada. Noten ustedes que a ambos lados de esta identidad tenemos términos comunes que son fáciles de cancelar. Entonces, dejando de un lado y cuadrada y pasando hacia el otro lado el 2x, obtenemos que una ecuación de la parábola, cuando su foco está en el eje de las x, es y cuadrada igual a 4cx. Ojo, c puede ser positiva o bien puede ser negativa, ¿ok? O sea, eso dependerá de cómo están ubicando su foco y su directriz. Vamos a ver en un momento más ejemplo de esto. Y haciendo un cambio de variable, podemos ver que si el eje focal y la directriz son paralelas a los ejes de coordenadas cartesianas, pues podemos llegar a una ecuación de la forma x menos h al cuadrado igual a 4 veces c por y menos k, o bien 4c por x menos h igual a y menos k elevado al cuadrado. ¿Ok? Entonces, pues vamos a ver qué obtenemos en cada uno de estos casos, y antes pues vamos a ver unos ejemplos de cómo funciona esto. Entonces, por un lado, si ahora consideramos el foco en el punto 0c y la recta directriz y igual a menos c, que la distancia del punto U al foco sea la misma que la distancia de U a la directriz, pues se traduce en decir que la raíz cuadrada del cuadrado de x más el cuadrado de y menos c es igual al valor absoluto de y más c. Elevando ambos lados al cuadrado y juntando términos comunes, obtenemos x cuadrada igual a 4 veces c, que multiplica la variable
Y. Entonces, en este segundo caso estamos diciendo, mira, aquí tu vértice va a coincidir con el origen, porque aquí tienes el punto C, 0 y acá tienes la recta x igual a menos c que intersecta este eje precisamente en menos c, 0. Entonces el punto medio entre C0 y menos C0 es el vértice. Entonces ahora, si sobre esta directriz trazamos una perpendicular para que toque nuestra parábola, la distancia de U al pie de la perpendicular que hemos llamado P es exactamente que la distancia del punto U al foco. Y entonces, fíjense ustedes en este momento que con esto que hemos hecho, lo que logramos de paso es lo siguiente. Si nos fijamos en la línea recta que une el punto P con el foco, F, U y P nos están formando un triángulo isósceles, ya que este lado y este lado son iguales. Esto es decir, el punto U es isósceles, es del triángulo, vértice, es el ápice de nuestro triángulo isósceles, nuestra base es PF. Si trazamos la mediatriz a PF, esta línea recta pasa por el punto U, es decir, este punto U va a vivir en la mediatriz del segmento PF y eso nos va a dar una forma, un método para construir con regla y compás, como veremos un poquito más adelante, nuestra parábola. Pero antes de eso, vamos a poner ejemplos. Entonces, supongamos que el foco es el punto 0,3. Entonces, estamos suponiendo el foco sobre el eje de las ordenadas. Entonces, va a ser una parábola que abre o bien hacia arriba o bien hacia abajo. Y nos va a estar su gráfica determinando una función que va a ser o bien cóncava, si abre hacia abajo, o bien convexa si la parábola abre hacia arriba. Entonces, al usar nuestra definición, pues lo único que tenemos que hacer es sustituir los datos y elevar al cuadrado ambos lados. Entonces, ¿qué vamos a obtener? Que el cuadrado de x más el cuadrado de y menos 6y más 9 es igual al cuadrado de y más 6y más 9. Es decir, x cuadrada es igual a 12y. Como 12 es 4 por 3, nos está diciendo que el vértice, que es el origen, está a 3 unidades del foco. Y eso lo vemos representado en esta gráfica. Aquí debe ser y igual a menos 3. Esta es una función convexa. ¿Ok? Abre hacia arriba, la función se llama convexa. No se llama cóncava para arriba, se llama función convexa. De la misma forma, pues podemos suponer ahora que el foco es 0 menos 3 y que la directriz es y igual a 3. De nuevo aplicamos nuestra definición de distancia y obtenemos entonces que x cuadrada es menos 12y, es decir, 4 por menos 3 veces y. Entonces recordemos que si tenemos un segmento de recta, estamos pensando en distancias orientadas. Como estamos diciendo que es menos 3 unidades sobre el eje de las y, estamos pensando que del origen tenemos que bajar 3 unidades para ubicar el foco. Entonces aquí está el foco, aquí está nuestra directriz, este es nuestro eje focal y nuestra función es cóncava. ¿Sí? Es una parábola que abre hacia abajo, es una función cóncava y aquí estamos viendo esto. Básicamente, la relación que hay entre esta gráfica y la anterior es que una es la imagen de espejo de la otra en la reflexión con respecto al eje de las X. ¿Ok? Para empezar a empaparnos de nuestro lenguaje de transformaciones. Por otro lado, vamos a mover más las cosas. Ya no voy a colocar el foco y la directriz de manera simétrica. Vamos a suponer ahora que tenemos el foco
menos 7 menos 1 y la directriz x igual a menos 1. Volvemos a aplicar nuestra definición, distancia del punto al foco es lo mismo que la distancia del punto a la directriz. Nuevamente esta línea recta tiene por vector normal el 1,0 cuya norma es 1. Entonces la distancia es simplemente el valor absoluto de x más 1. Entonces elevando al cuadrado tenemos esta identidad, desarrollando los binomios a trinomios cuadrados perfectos y sumando términos semejantes nos queda que el cuadrado de y más 2y más 1 es igual a menos 12 por x menos 48. A la izquierda tenemos un trinomio cuadrado perfecto, es decir, el cuadrado de un binomio. Y aquí noten que factorizando el coeficiente de x nos queda menos 12 que multiplica la suma de x con 4. Ahora, menos 12 lo dividimos entre 4 y nos queda 4 por menos 3 que multiplica a x más 4. Entonces, lo que estamos diciendo ahora es que el vértice se encuentra en el punto menos 4 menos 1, que es donde se anulan ambos términos de la igualdad y que el parámetro vuelve a ser menos 3. O sea, que el vértice se va a encontrar al foco se va a encontrar a menos 3 unidades de nuestro vértice y nuestra parábola va a abrir hacia el lado izquierdo. ¿Ok? Esta es mi izquierda, entonces abre hacia el lado izquierdo. En este caso, por cada valor de x donde esta identidad tenga sentido, o sea, tal que menos 12 por x más 4 sea un número positivo, es decir, cada vez que x sea menor o igual que menos 4, la variable x tiene asociado dos valores de y. Por eso no es una función de la variable independiente x en la variable dependiente y. O sea, no la puedo pensar como una función de x en y, más sí la puedo pensar como una función de y en x. ¿Ok? Entonces, en este caso, así es como se ve nuestra gráfica. Y como pueden observar ustedes, cada punto de menos infinito al vértice, que dijimos que se encontraba en menos 4 menos 1, entonces cada punto entre menos infinito y menos 4, salvo el menos 4, tiene asociados dos valores de y, por ende no es función, y el menos 4 solamente tiene asociado este valor que es el 0. Muy bien, entonces esto es lo que seguimos viendo como gráfica de la parábola. Otro ejemplo más. Ahora supongamos que nuestro foco está dado en cualquier lugar y que tenemos una directriz que no es paralela a ninguno de nuestros ejes de coordenadas. Bueno, la experiencia nos dice que se puede complicar un poquito la ecuación. No importa, si volvemos a utilizar la definición, nos dice la distancia de un punto U en la parábola al foco debe ser la misma que la distancia de ese punto de la parábola a tu recta directriz. Entonces, aquí sería x más 3 medios elevado al cuadrado, más y más 3 medios lo elevamos al cuadrado. Noten aquí que el vector normal es 1,1 y entonces tenemos que sacar el valor absoluto de x más y menos 3 y dividirlo sobre la raíz cuadrada del cuadrado de 1 más el cuadrado de 1, que es 1 más 1, 2, raíz de 2 al cuadrado, aquí nos va a quedar un 2, y aquí si elevamos x más y menos 3 al cuadrado, es x cuadrada más 2xy más y cuadrada menos 6x menos 6y más 9. Ya apareció el canijo término mixto xy, y del lado izquierdo desarrollamos los binomios que están, los binomios al cuadrado, que es x cuadrada más 3x más 9 cuartos, más y cuadrada más 3y más 9 cuartos.
Simplificamos y multiplicamos por 2 para deshacernos de las fracciones y nos queda la ecuación de la forma x cuadrada menos 2xy más y cuadrada más 12x más 12y igual a 0, ¿ok? Entonces aquí pues ya no es tan fácil, si me dan solamente la ecuación, deducir cómo graficarla. Pero con esta información podemos deducir su ecuación cuadrática en las variables x y y asociadas. Entonces ahora esta es la recta directriz x más y igual a 3. Aquí tenemos nuestro foco en menos 3 medios, menos 3 medios. El vértice sería el punto medio entre 1.5, 1.5 y menos 1.5, menos 1.5. Entonces el vértice nuevamente coincide con el origen, pero ahora noten que la ecuación de la parábola ya no es tan fácil de deducir. Y la distancia del vértice al foco, pues es qué distancia hay del punto menos 1.5, menos 1.5 al origen, pues es 1.5 raíz de 2. Es la distancia que hay del foco al vértice y del vértice a la recta directriz. Entonces, geométricamente es lo mismo. Algebraicamente, la ecuación es un poquito más complicada. Entonces ya hicimos algunas observaciones de cómo podemos trazar con regla y compás nuestra parábola. Entonces aquí les dejo descrito el procedimiento y déjenme platicárselos con GeoGebra. Entonces supongan que tenemos nuestra recta que corresponde a la directriz. Sabemos que 2 puntos distintos determinan una única recta, es nuestra directriz, y fuera de la directriz tomemos un punto que vamos a llamar foco, no me importa hacia qué lado lo hacemos. Lo primero que vamos a hacer para dibujarla usando solamente regla y compás, bueno, sabemos que es posible por un punto dado trazar una recta perpendicular a una recta dada. Entonces aquí tenemos el punto de intersección, que es el pie de esta perpendicular, ¿ok? Y lo que dijimos hace un momento es que el punto medio entre el pie de esta perpendicular y el foco es el vértice de nuestra parábola. Entonces aquí ya conocemos un punto que es el vértice de nuestra parábola. También sabemos que la parábola está formado por los puntos que equidistan de la directriz y el foco. Pero para poder hacer eso, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a tomar un punto arbitrario en la directriz, que es el que había llamado yo hace un momento P, que era el pie de la perpendicular. ¿Sí? Entonces, como la distancia de un punto a una recta es la distancia que hay del punto al pie de la perpendicular, entonces por este punto P trazamos una perpendicular a nuestra recta directriz. Entonces ya lo hicimos aquí. ¿Y qué más pasa? Pues sucede que la distancia, o sea, un punto de esta recta en alguna dirección equidista del foco. Pero recuerden ustedes que la mediatriz de un segmento dado equidista siempre de sus extremos. Entonces, si ustedes se fijan en el segmento que pasa por el punto P y el punto F y construyen la mediatriz de este segmento, pues en particular el punto donde se están cortando la perpendicular por P a la directriz y la mediatriz a PF, este punto de aquí,
es un punto que va a vivir en nuestra parábola. Y si quiero obtener más puntos, ¿qué hacemos? Pues trazamos varias veces este procedimiento, o de manera más sencilla, yo le puedo pedir que me muestre el rastro de este punto U cuando muevo el punto P a lo largo de la directriz. Entonces fíjense que aquí lo que se viene haciendo es el trazo de nuestra parábola. Bueno, claro, con GeoGebra pues ya tiene todo esto prediseñado, y se toma el foco, señala la directriz y automáticamente esta cónica que nos acaba de dibujar, vamos a ponerle un color más vistoso, es la parábola que estamos buscando. Caray, ¿ya vieron qué simpático? Esta línea recta, que es la mediatriz que hay entre el pie de la perpendicular a la directriz que pasa por U, esta mediatriz es precisamente una recta tangente a nuestra parábola. No estuvo mal. Y fíjense que ustedes, que pues no me importa cómo ubicamos, déjenme limpiar rastros, edición, seleccionar, 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 mostrar, ocultar, inserta, propiedades, capa activa, descendientes, ascendientes, inversa, donde me deshago. Ok, limpiar rastros, acá está. Pero ya no quiero que me deje más rastros, ¿ok? Entonces simplemente lo único que quiero ver es cómo se está comportando mi parábola. Ok, es que no le he dicho propiedades del objeto básico, ya no quiero que muestre rastros, entonces fíjense que aquí sigue quedando esto. Volvemos a limpiar rastros, tenemos nuestra parábola, no me importa de qué lado quede el foco, el trazo que se hace es exactamente el mismo. Entre más se acerque el foco a la directriz, fíjense que la parábola se va cerrando, o sea, el ancho focal va a ser menor. Si lo alejamos, el ancho focal está aumentando. ¿Qué es el lado recto? Pues, como les explicaba hace un momento, si por el foco ustedes trazan una perpendicular al eje focal y se fijan en dónde interseca su parábola a este eje, aquí les queda dibujado un segmentito. Este segmentito es el lado recto y el ancho focal es la longitud de este segmento, es decir, es la distancia que hay entre este extremo y este otro extremo, lo cual es muy fácil de hacer si ya tenemos la ecuación. Bueno, en general es muy fácil de hacer si ya tenemos la ecuación, entonces no me importa si mi recta es horizontal, vertical o como le estemos poniendo, nuestra construcción es igual de útil y práctica. Bueno, entonces con esto acabamos de ver cómo construir la parábola usando regla y compás. Y aquí les dejo la descripción en 8 pasos por si lo quieren intentar. Esto también se puede hacer doblando papel y es un taller muy simpático. Funciona muy bien en papel albanine o este papel encerado de cocina, puesto que se marca muy bien nuestra parábola. Bueno,
Entonces también observamos que esta mediatriz resulta ser una recta tangente a la parábola. Pero ya también nos dimos cuenta cuando trabajamos con la elipse, pues que si ya tenemos las herramientas de cálculo puede ser mucho más útil o más cómodo usar lo que sabemos de derivadas implícitas para poder obtener la tangente a nuestra parábola en un punto determinado. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que la derivada de la variable dependiente con respecto a la variable independiente les da en un punto determinado les da la pendiente de la recta tangente en este punto determinado. Entonces, si derivamos y menos k al cuadrado, pues vamos a obtener 2y menos k por la derivada de y menos k con respecto a x, como que es constante. Entonces nos queda 2y menos k por la derivada de y con respecto a x. Y 4c por x menos h, 4c es constante, la sacamos. Y la derivada de x menos h con respecto a x, derivada de x con respecto a x es 1. Derivada de una constante con respecto a la variable independiente es 0. Entonces aquí del lado derecho solamente nos queda 4c. Despejamos la derivada de y con respecto a x y nos da 2 veces el parámetro sobre y menos k. Y entonces, pues ahora si queremos esto en un punto de coordenadas de coma e, es nuestro punto P, pues simplemente aquí en lugar de la variable y ponemos el valor constante e y la derivada de y con respecto a x es 2c sobre e menos k, y usando la ecuación de la recta en forma de punto, que sería nuestro punto, nuestro punto es de e, aquí me equivoqué, aquí es e y aquí es b, ¿sí? Entonces nuestro punto es el punto de coordenadas de e, pues esto nos queda y menos c igual a 2c sobre menos k por x menos d, porque queremos que el punto por donde pase sea el de coordenadas d, e. Entonces veamos un ejemplo. Entonces y menos k al cuadrado, por ejemplo tomemos y menos 5 al cuadrado igual a 20 por x menos 4. Entonces esta es una ecuación de nuestra parábola, donde tiene su vértice en el punto de coordenadas 4,5. ¿Qué otra información tenemos? Bueno, 20 sabemos que es 4 por 5. Esto significa que el parámetro es 5. Entonces que el foco está a 5 unidades del vértice. ¿Qué otra cosa sabemos? Que esta expresión y menos 5 al cuadrado igual a 20 por x menos 4 solamente está definida para valores de x mayores iguales que 4. Y para x mayores iguales que 4, por cada valor de x, ustedes obtienen, perdón, el vértice no es aquí. Sí, sí es aquí, ok, sí. Entonces, por cada valor de x, ustedes obtienen 2 valores de y. Entonces, un esquema hacia ojo de buen cubero. Entonces, aquí tenemos 2, 4. Lo tengo que bajar más. Vamos a hacerlo aquí. Entonces aquí tenemos 2, 4, 2, 4, 5. Aquí está nuestro vértice.
nuestro foco está a 5 unidades hacia la derecha del vértice, ya que es positivo. Entonces aquí es donde está nuestro foco y nuestra directriz va a estar a 5 unidades hacia la izquierda. 2, 4, 5. Entonces nuestra directriz va a quedar hacia acá. Entonces esta es la directriz. Este es el eje Y. Este es el eje de las X. Y esta va a abrir en esta dirección. Si queremos ver exactamente dónde, pues tenemos que sustituir algún punto. Entonces aquí 4 y 6, 4 y 5, 2, 4 y 5 sería 9. Entonces si ponemos, por ejemplo, x igual a 9 para dar los extremos del eje focal, pues tendríamos que 20 por 9 menos 4 es 20 por 5, que nos da 100. Entonces esto nos está diciendo que y menos 5 al cuadrado es 100. Por lo tanto, y menos 5 es más o menos la raíz de 100, que es exactamente 10. Entonces los valores posibles de y, bueno, más menos 10, van a ser por un lado 10 más 5, que es 15, y por el otro lado menos 10 más 5, que es menos 5. Entonces 2, 4, 6, 8, 10, 12. Me voy a ir más arriba. 2, 4, 6. Que sería menos 5. 2, 4, menos 5. Entonces para acá viene 1 y en el otro sería 15. 2, 4, 5. 2, 4, 5. Aquí son 10. 2, 4, 5. Aquí son los extremos del lado recto. Entonces nuestra parábola abre todo esto y en este sentido. Y se sigue por ahí. Entonces, con esto que estamos viendo, pues en particular, el punto de coordenadas x igual a 9, y igual a menos 5, forma parte de esta parábola. Entonces, si queremos la ecuación de la tangente a nuestra parábola P por el punto de coordenadas 9 menos 5, pues simplemente pues nos fijamos en la derivada implícita, que es 2 que multiplica a y menos 5 por la derivada de y con respecto a x. Esto va a ser igual a 20. Esto significa que la derivada de y con respecto a x es 20 sobre 2 por y menos 5. 20 entre 2 es 10. Ya simplificamos. Esto nos queda 10 sobre y menos 5. Entonces ahora la pendiente de la recta tangente, estamos poniendo con esta T caligrafiada, es evaluar esta derivada como función en las variables x y y en el punto P de coordenadas 9, menos 5. Aquí noten que no interviene para nada la x, solamente interviene la y. Entonces esto nos queda 10 sobre menos 5 menos 5, que es menos 10. Esto es igual a menos 1. Entonces esta va a ser una recta con pendiente menos 1 que pase precisamente por este punto. Entonces simplemente usamos y menos y0 igual a la pendiente por x menos x0. Entonces nos está diciendo que y más 10 es menos x más 9 y por lo tanto nuestra recta va a ser igual a menos x más 9 menos 10 menos 1. Esta es la ecuación de la recta tangente a nuestra parábola
en el punto 9, menos 5. Y así como trabajamos en ese punto, pues podemos obtener la ecuación en cualquier punto que nos estén dando. Claro está, lo primero que tenemos que hacer pues es verificar que en efecto el punto esté en nuestra cónica para obtener nuestra ecuación de la recta tangente. Y bueno, si al igual que en los otros casos, bueno, en la elipse, porque todavía no hablamos de la hipérbola, nos preguntamos si dónde aparece hombre, basta voltear hacia arriba y ver las azoteas llenos de antenitas parabólicas para recibir la señal, las estaciones de radio con sus potentes antenas parabólicas, los hornos y los calentadores solares. ¿Ok? Entonces todos estos concentran, reciben las señales y todas estas señales se dirigen hacia este punto especial que llamamos foco. Entonces así es una parte de cómo funcionan nuestros espejos parabólicos, gracias a esta propiedad que tienen las parábolas, que cualquier haz de luz o cualquier línea que sea paralela al eje focal, vamos a trazar aquí una paralela a nuestro eje focal. Déjenme borrar esto. Déjenme, bueno, no borrar, hacer invisible esto. Entonces aquí tenemos nuestro foco, nuestro vértice y nuestro pie de la perpendicular. Entonces tracemos cualquier paralela al eje focal por un punto cualesquiera de nuestra parábola, ¿sí? ¿Hacia dónde se va a reflejar este haz de luz? Bueno, entonces tomemos ahora la recta tangente a nuestra parábola por este punto. Entonces, esta es la línea tangente y sabemos que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, por lo cual este rayo de luz que está entrando con este ángulo va a pegar aquí y se va a reflejar con el mismo ángulo hacia el foco. ¿Sí? Entonces aquí sabemos esto. Entonces lo que estamos afirmando, déjenme tomar puntitos nada más para poder medir los ángulos. Entonces es la línea paralela. Esta era nuestra recta tangente. Ahora tomo una tangente, pero por el otro lado. Y observen ustedes que el ángulo de reflexión, que es este de aquí, me dices 22.76, para este punto que estoy tomando concretamente, es igual al ángulo de incidencia. Entonces, a ver, es aquí, aquí y aquí. 22.76. Y lo hicimos tomando esta línea que pasaba por el punto de contacto y el foco. Pero si yo muevo este punto a lo largo de la parábola, fíjense que esta propiedad se sigue cumpliendo, no importa de qué lado o qué tan lejos o qué tan cerca del vértice los estemos ubicando. ¿Ok? Entonces, este es lo que aprovechan los calentadores solares, las antenas, los telescopios astronómicos que ahora funcionan con estas hermosas antenas parabólicas gigantes. Reciben la señal de manera paralela al eje focal y se concentran todas ellas en el eje focal. Se dice que Arquímedes de Siracusa utilizó espejos parabólicos para incendiar las naves enemigas y por ende proteger a su ciudad Siracusa del ataque de los invasores. Bueno, entonces espero que estas observaciones les hayan gustado. Hasta luego.